Hay muchos niveles en esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, tenés... la persona no se detiene, o sea, la adicción no se detiene porque el grupo familiar hable, por ejemplo, o pinte la habitación de rojo, o pongamos flores en el jardín, o nos vayamos de vacaciones a un lugar mucho más lindo que el anterior, ¿no? Hay una creencia popular que la adicción proviene del grupo familiar, ¿no? Que la adicción proviene de alguna circunstancia sistémica, y no es así, ¿no? La adicción no proviene del grupo familiar y no tiene que ver con la conducta. En las estadísticas existen adicciones en personas de bajos recursos, de altos recursos, con afecto, sin afecto, con grupos familiares funcionales, disfuncionales, con mucho amor, con nada de amor, abandonados. O sea, no hay ninguna razón sistémica. La adicción no procede, ¿sí?, del grupo familiar. Sí, lo que podemos hacer es estar atentos. La información, desde mi punto de vista, ¿no?, la información adentro de un grupo familiar desde chicos, ¿sí?, hablar de las adicciones, hablar de las sustancias, hablar de los riesgos, minimiza mucho el impacto, ¿no? O sea, no es lo mismo, no sé, cuando nosotros éramos un grupo de 50 neandertals y pegaba un rayo ahí afuera, no sé, creíamos que eran los dioses o nos mudábamos de caverna. Hoy en día sabemos que un rayo es un fenómeno atmosférico, y si pegó ahí decimos, bueno, qué suerte que no pegó acá, y termina el susto, digamos. La adicción es lo mismo. Si nosotros no sabemos nada al respecto de la adicción, adentro de un grupo familiar no vamos a detectar conductas, no vamos a detectar síntomas que vienen en los nenes desde que son chiquititos, ¿no? O sea, no es que cuando son adolescentes y salen a bailar y hacen una previa, ahí tenemos el riesgo, sino que el individuo se comporta de esa manera desde siempre, ¿no? Los síntomas más claros en la infancia son las desorganizaciones, o sea, en las funciones cognitivas no se ponen nerviosos cuando lo pueden resolver, o sea, empiezan a haber un montón de síntomas muy fáciles de detectar, y no hay tratamientos para la adicción, creo yo, ¿no?, que no hay tratamientos antes de que el síntoma se dispare, ¿no? O sea, la adicción de hecho es una enfermedad de autodiagnóstico. Para que una persona se pueda tratar de adicción, tiene que sí o sí tomar conciencia de que le está pasando lo que le está pasando. No, muchas veces nosotros decimos, bueno, en centros de recuperación que son de muy buena calidad y son muy sinceros, pero encierran a las personas creyendo de que encierro, por ejemplo, es recuperación. Cuando la puerta se abre, el individuo vuelve a consumir. O sea, la persona tiene que primero reconocer el síntoma y después adherir al tratamiento. O sea, que esto hay que tratarlo igual que si fuera cualquier otra enfermedad, ¿no? También hay otro prurito en la sociedad que está dado mucho con que la adicción da vergüenza, ¿no?, que es algo bastante común, ¿no? Es una persona que consume, o un grupo familiar que tiene un chico en altos niveles de consumo. Bueno, tenemos un chico que está tomando cocaína encerrado en una habitación, ¿qué hacemos? No le quieren contar a los otros familiares, como si fuera algo extraterrestre, ¿no? Y realmente es algo que nos pasa en el seno de todas las familias, ¿no? En el seno de nuestra sociedad está permanentemente en aumento todos estos síntomas, y a medida que la sociedad siga más aislada, que la sociedad siga más conectada con los estímulos y con una proyección del mundo hacia afuera, la adicción va a tener más que ver en todos nosotros, ¿no? El consumo, solo el mero hecho de tomar alcohol, que muchos de ustedes deben tomar alcohol en la comida o deben tomar alcohol en una reunión social, no implica que el consumo dispare el mecanismo. O sea, el consumo por sí mismo no trae un efecto desorganizador y un cuadro de adicción, ¿sí? El consumo de alcohol es igual que el consumo de galletitas. O sea, vamos a los adictos a la comida, por ejemplo, ¿no? Las personas que no pueden parar de comer. Uno por comer una torta no es adicto a la comida, ¿sí? Uno por comer un poco de más no es adicto a la comida. La persona que es adicta a la comida
usa la comida para alimentar el mecanismo. Las personas usan la droga para alimentar el mecanismo. Las personas usan las relaciones para alimentar el mecanismo. Y no, el mecanismo es disparado por las sustancias, ni por la torta, ni por el sándwich, ni por la cocaína, ni por el vino. No. Si solo te mata la torta y comes de vez en cuando torta, no sos adicto. Adicto es el que come 5 tortas, vomita, sigue comiendo torta, ¿sí? Sufrís, llorás. Si tenés algún problema emocional o porque si viste una película que te angustia, te comes 5 tortas. Ahí es a donde a donde vos podés determinar que vos tenés este mecanismo. Volvemos a lo mismo, o sea, si vos usás las drogas o usás el alcohol o usás la comida, usás sustancias para tapar emociones, para resolver problemas emocionales de todo tipo. O sea, me pasó esto, bueno, voy y tomo algo, me tomo un Rivotril, por ejemplo. Estoy nervioso, me tomo un Rivotril, es una mecánica de adicción. O sea, el Rivotril no te resuelve el sistema nervioso, ¿sí? No te resuelve el problema, no te resuelve nada. Solo es un vínculo con sustancias que vos tenés a través de una mecánica de supervivencia, ¿sí? Últimamente se descubrió un sistema, ¿sí?, que está conectado, que no se sabía, esto es muy reciente, no sé si fue en el 2012 o en el 2013. Hay un canal que conecta el hipocampo. El hipocampo en el cerebro es el lugar a donde se guardan todas las memorias, ¿sí? Es el banco del disco rígido, ¿sí? Y la amígdala es el sistema, es el dispositivo que registra el cerebro permanentemente en todas sus funciones, ¿sí? Cuando hay una situación de alerta, el hipocampo bloquea el resto del cerebro y empieza a funcionar de una manera específica, ¿sí? Lo que se descubrió es de que hay una conexión directa con el sistema emocional. Cuando nosotros estamos adictos, cuando el cerebro se volvió adicto, el hipocampo permanentemente le manda a la amígdala que hay una situación de emergencia. Entonces la amígdala bloquea todo el resto del cerebro y solo queda en funcionamiento el hipocampo, y lo que se llama el cerebro límbico o el cerebro mamífero o el cerebro medio, que es el lugar a donde sucede toda la mecánica de la adicción, el placer y el displacer, y ahí vamos creando una memoria muy relacionada con el consumo. A eso se le llama el rescate de la amígdala, ¿sí? La amígdala rescata todo el cerebro y la pone solo en conexión con ese sector. Y nosotros creemos que vamos pensando, por ahí te pasa manejando, por ahí te pasa trabajando, te pasa en cualquier lado. Entonces automáticamente la persona se conecta con el consumo, bloquea todo el resto de las funciones y se va a consumir. ¿Por qué una persona se va a consumir? Porque sucede eso, el rescate de la amígdala. No, acá en Argentina no. Hay mapeos cerebrales, hay un montón de estudios, pero no específicamente un estudio que determine que tu cerebro es adicto. Hay una persona que se llama Marcelo Rubinstein, que es el director del CONICET, nosotros tenemos contacto con él, que es, digamos, una de las 2 personas en el mundo que está investigando directamente todo el funcionamiento del cerebro en cuanto a la mecánica de la adicción y está intentando crear algo que sintetice o que resuelva químicamente este proceso, ¿sí? Pero no hay ningún estudio todavía que se pueda determinar. El día que este estudio esté listo o que se pueda diagnosticar a través de alguna máquina, vamos a avanzar muchísimo en cuanto a la solución, porque vamos a captar mucho tiempo antes personas sin necesidad de entrar en la curva de ruina que produce la enfermedad en cuanto al comportamiento, ¿no?